Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, decía Jordan Maxwell que en este mundo nada es lo que parece o nada funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. Y es que el 5 de mayo de este año apareció una extraña noticia en el New York Post. Un artículo muy raro que se titulaba "Un funcionario de Bush afirma que Estados Unidos está construyendo una ciudad subterránea secreta por valor de 21 billones de dólares". Billones con notación anglosajona o norteamericana. Sería algo así como 21.000 millones de dólares. Dice que esas viviendas o esa base o esa ciudad estaba siendo construida para gente muy potente económicamente y gente con un ámbito de poder muy amplio, poderosos. En caso de que se produjese un evento de casi extinción, que es así como lo denominaron, o parece ser que la denominación así trataban de decirlo. Fue concretamente Catherine Austin Fitts quien desempeñó como secretaria adjunta de la Vivienda y Desarrollo Urbano para la vivienda, y esto fue hace ya mucho tiempo, fue entre 1989 y 1990, haciendo unas declaraciones rompedoras, impactantes. De hecho, decía que durante la aparición de esta mujer en un podcast de un expresentador, hoy en día es expresentador de la Fox News, Tucker Carlson, algunos de vosotros lo conoceréis, afirmó que no había evidencias concretas que respaldasen sus afirmaciones. Pero esta señora tiró hacia adelante y lo dijo. Fitts, de 74 años, es originaria de Filadelfia, y habló sobre una serie de investigaciones efectuadas por un economista llamado Mark Skidmore. Este hombre trabaja en la Universidad Estatal de Michigan y parece ser que en el año 2017 publica un informe en el que él y un equipo de académicos decía que habían descubierto 21 billones de dólares en gastos no autorizados en los departamentos de defensa, vivienda y desarrollo urbano. Concretamente durante los años 1998 y 2005. Como vemos, las declaraciones de Catherine Austin Fitts y este señor, Skidmore, encajan como un anillo al dedo. En este momento, Skidmore señaló que comenzó a investigar una serie de gastos no declarados después de escuchar a Austin Fitts, a la señorita Fitts, refiriéndose a un informe que indicaba que el ejército tenía 6,5 billones de dólares en gastos no justificados, no respaldados durante el año fiscal de 2015. Imaginaos, 6.500 millones sin justificar. Además, estamos hablando de un estamento como el ejército, que debería ser mucho más austero y mucho más firme dentro de sus quehaceres, sobre todo a nivel económico. Pero parece ser que como se les entrega un presupuesto de 122.000 millones de dólares, esto significa que ese ajuste representaba concretamente 54 veces el gasto autorizado por el Congreso. Normalmente estos ajustes de presupuesto público parece ser que son una pequeña fracción del gasto que se puede autorizar. Eso es lo que indicaba Skidmore en el informe. Asimismo, dijo lo siguiente: Skidmore pensaba que Catherine Austin Fitts, había cometido un error afirmando que asumía que ella había querido decir 6.500 millones de dólares, no billones. Parece ser que el informe llegó a encontrarlo, eso es lo que dijo Skidmore,
y dijo que en aquel informe la cifra en total era de 6,5 billones de dólares. Según Fitch, que trabajó como banquero de inversiones antes de unirse a la administración de Bush, ella comentaba que el dinero se utilizó para financiar la creación de esa base subterránea o infraestructura urbana del sistema de transportes que se ha mantenido oculto al público. Al final del vídeo vamos a hacer unas reflexiones interesantes porque todo esto empieza a encajar. Una de las cosas que parece ser que decía este hombre, una de las cosas que he analizado al mirar dónde va todo ese dinero, es una base subterránea, la infraestructura de la ciudad y el sistema de transporte que se ha construido, dijo. Hemos construido una cantidad extraordinaria de bases subterráneas y supuestamente sistemas de transporte, le dijo a Carson, esta señora Carson, Tucker Carlson, que como ya he dicho antes, pasó años, 2 concretamente, investigando a ver dónde habían ido a parar esos 21 billones de dólares, alegando que descubrió una evidencia de que había, y escuchando lo que voy a decir, 170 instalaciones secretas solo en Estados Unidos. Y explicó también, ella, que un equipo de investigación revisaron todos los datos y todas las acusaciones sobre estas bases subterráneas para hacer un cálculo de cuántas podrían existir. Además, Fitch, la mujer, dijo una cosa interesantísima. Dijo que varias de estas bases no solo están bajo tierra, sino que están ubicadas también debajo de los océanos. Ella dijo lo siguiente, y dijo: hicimos un análisis sistemático e intentamos estimar en unos cálculos si era totalmente posible o plausible y averiguar el número de bases subterráneas que puedan existir, tanto en Estados Unidos como en los océanos circundantes a Estados Unidos. Y la estimación a la que llegamos es que se había construido una red de 170 bases, en la que había otra red de transporte que los conectaba a todos. Cuando Carson preguntó por qué se estaban construyendo estas bases subterráneas, Fitch respondió que se utilizarían si se creía que iba a llegar un evento de extinción o casi extinción. Parece ser que en el horizonte, a lo lejos, ellos veían la posibilidad de que ese suceso llegase. Sin embargo, también dijo lo siguiente, dice que estas llamadas bases podían ser utilizadas por el gobierno para llevar a cabo proyectos secretos, como una especie de programa espacial secreto o algo parecido. Fijaos, porque lo que sí se sabe es que ese dinero no encaja y se sabe que se ha utilizado para bases o instalaciones subterráneas, pero no saben el fin y la finalidad. Y como he dicho al final de este vídeo os vamos a contar algo interesante. Bien, parece ser que después de decirle esto, Carson dijo que conoció a un contratista que trabajó en Washington y declaró: recuerdo que me habló de una caja de energía como una caja de transformación en Construction Avenue. Me dijo que esa era en realidad una salida de la Casa Blanca hacia una de esas ciudades, uno de los transportes que le llevarían a una de esas ubicaciones. Continúa diciendo el contratista: pensé que era una locura y que en medio de esta gran ciudad donde vivo se pudiese construir algo así sin que yo mismo me hubiera dado cuenta. Carson dijo que él siempre había asumido que ese tipo de bases solo se encontraban en Washington y que estaban destinadas básicamente a algún tipo de fin, como una especie de búnkeres en caso de guerra nuclear, etc. Y Fitch respondió: en parte sí lo son, pero forman parte de un preparativo para una catástrofe. En cuanto a cómo se podría abastecer este tipo de bases de energía, parece ser que estas instalaciones creen que el gobierno habían encontrado una forma innovadora
de generar energía y, según su opinión, era esa forma innovadora, fusión, fisión o vaya usted a saber, para poder ponerlas en funcionamiento. De hecho, ella decía que estaba convencida de que estas energías existían. Incluso si observamos una serie de aparatos que vuelan a una gran velocidad sobre nuestro planeta, decía ella, no utilizan una electricidad clásica. Bien, es curioso porque estas afirmaciones llegan unos meses después de que una empresa con sede en Virginia, una empresa que se llama Safe Strategical Armored and Fortified Environmentals, revelaba unos planes para bunkerizarse en caso de que llegara el fin del mundo. Y hablaba de unos búnkeres de hasta $300 millones. Claro, $300 millones, estamos hablando de una especie de élite que podría utilizar ese tipo de infraestructuras. Esta empresa afirma que las instalaciones tendrían de todo: atención médica, tendrían inteligencia artificial, sistemas de bienestar y capacidad para combinar, digamos, todo lo que es cualquier tipo de protección de lujo antes nunca vista. Una especie de pequeño paraíso bajo tierra. Safe dice que planea construir esos búnkeres y que cada participante, cada persona que quiera aportar una cuota y poder utilizar los búnkeres, tiene que pagar una especie de cuota inicial de $20 millones. En los 50 estados de Estados Unidos dicen que iban a construir toda esta infraestructura y empezarían en Virginia, debido a que estaba muy próximo al Distrito Columbia. Es el estado más rico per cápita también. Por consiguiente, podemos entender que se decía instalar allí. Un portavoz de la compañía dijo que el epicentro del grupo demográfico más secreto y más selecto del mundo puede estar situado en una zona similar. Claro, ahora después de ver todo esto, de saber que ella era consciente, el economista ha detectado ese error contable, pero no se sabe exactamente el objetivo final. Yo me acuerdo de las declaraciones que hicimos hace tiempo en antiguos vídeos, donde hablábamos que se estaban construyendo numerosas bases secretas para, ya sabéis a quién me refiero, esos que van a venir en breve y con los cuales tienen pactos firmados desde los años 60 y que no son de este mundo. Y parte de esos acuerdos incluye el alojar a ese tipo de entidades en nuestro mundo, y a una buena cantidad de ellos en base a una proporción, cantidad de humanos, cantidad de aliens y espacio que se les cedería a esos seres extraterrestres. También todo esto hay que sumar lo de el sistema energético que denominan innovador o exótico, que formaba parte de esos acuerdos de intercambio de tecnología a cambio de infraestructuras. Como vemos, también aquí coincide. Y otra cosa interesante es el hecho de que, por ejemplo, Elon Musk, fijaos Elon Musk, lo unido que está al grupo presidencial, tenga una empresa que se dedica a construir túneles. Se llama, me parece que es Boring Machine, The Boring Machine o algo así. Son tuneladoras. Y que casualmente han estado y están trabajando en un proyecto, pero muy cerca de entre Nueva York y Washington. Ahí están trabajando. Pero tampoco sabemos, fijaos qué curioso, por qué se diversifica casualmente este señor a esas partes o esas ramas en las que hay interés sobre lo que hay ahí arriba. Primero, lo que los señores de humo nos dijeron en su momento, de las bases, de los acuerdos, etcétera, etcétera, y después esto. A todo esto hay que sumar ese extraño interés que ha mostrado el señor Trump sobre hacerse con el control de Groenlandia. ¿Por qué necesita Groenlandia? Un sitio aislado,
un sitio con una demografía mínima, nada, prácticamente inexistente. Puede haber 2 personas por kilómetro cuadrado. Y es un cubito de hielo, alegando que es necesario que esa parte, junto con el norte de Canadá, forme parte territorial de los propios Estados Unidos para garantizar su defensa estratégica frente a un ataque polar por parte de Rusia, utilizando, como ya sabéis, sistemas balísticos intercontinentales. Es una excusa peregrina, porque lo que trata es de utilizar ese tipo de infraestructuras, o esa zona enorme, para construir, y este es un punto de vista, esas bases que necesita para albergar a esos ETs extraterrestres con los cuales existen estos acuerdos. Pero es más, vamos a ir un poquito más lejos. Claro, si atendemos a todo esto, podemos darnos cuenta de que la llegada del señor Trump al poder, también que forme parte, bueno, pues Elon Musk, del gabinete de Estado, parcialmente, o como secretario, o como adjunto, forma parte de un plan que ya venía de muy de atrás. Y la venida de Trump a la Casa Blanca no ha sido una cosa que pudiéramos o se pudiera denominar accidental. Quizás todo esto ha sido planificado. Y necesitaban a un presidente muy reaccionario para poder ejecutar estos planes de manera óptima. Como vemos en este mundo, las cosas que nosotros que pensamos son producidas por eventos casuales, causales, detrás lo que hay es un plan premeditado, escrito con muchísima antelación y que prevé en ese plan hacer unas u otras cuestiones, dependiendo de los intereses. Quiero dejarlo en este punto y recordaros que este verano, en agosto, iremos a Egipto y en septiembre iremos a Rumanía. Os invitamos a todos que veáis la página web de viajesmundodesconocido.com, donde ahí están todos los detalles. Os esperamos, que no quedan ya muchas plazas. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.